Está bien. Ok. Bueno, esta materia de legislación en enfermería, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de revisar en estas pocas semanas que tenemos? Porque solo son 3 semanas y tenemos que irnos súper rápido. Bueno, pues el objetivo de esta materia es que ustedes como profesionales de la salud y todos en sí, todos los ciudadanos, tenemos la obligación de conocer tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, ¿no? Y para eso precisamente es que se diseñó esta materia, para que ustedes sepan desde el ámbito de salud cuáles son las normas que nos competen y cuáles son aquellas que de una forma muy general ustedes tienen que conocer para pues poder saber que están haciendo las cosas conforme a derecho, ¿ok? Hay un principio o una máxima en derecho que decimos que el desconocimiento de la ley no nos exime de su aplicación. Esto quiere decir que si tú no conoces la ley, la norma, el reglamento, etcétera, pero lo tenías que aplicar, lo tenemos que aplicar sí o sí. O sea, no es una excusa de decir, ay, ¿qué crees? Que yo esa norma no sabía que existía. Ni modo, la tenías que aplicar, ¿no? Entonces, sí tenemos que tratar de conocer pues lo más general para que ustedes sepan en su ámbito de aplicación de su trabajo, pues cuáles son las normas que sí o sí tienen que aplicar. Y vamos a empezar pues desde lo básico, desde que es la división de la norma, etcétera, los fundamentos constitucionales, la Ley General de Salud y las normas en normas oficiales mexicanas en materia de salud. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta primer unidad, lo que vamos nosotros a tratar de hacer es que vamos a ver las normas que nos manejan o se nos aplican a todas las personas en la sociedad. O sea, las normas en sí que nosotros tenemos que empezar a revisar. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de normas. No nada más son las normas jurídicas, sino tenemos diferentes tipos de normas, ¿no? En sí es que después de revisar todos los tipos de normas que tenemos, entonces pues ya sepamos cuáles son las características de la norma jurídica y ustedes sepan por qué son obligatorias. Hay otras normas como las normas sociales, las normas religiosas, pero esas normas pues no son obligatorias per se porque no existe coercibilidad. Ahorita lo vamos a ver. Pero las normas jurídicas pues sí son coercibles. Entonces, sí las tenemos que aplicar, porque si no la aplicamos nosotros, pues puede venir alguien a obligarnos pues a cumplir con esa normatividad, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener un acercamiento en esta primera unidad, es un acercamiento para que ustedes vayan viendo, conociendo de qué es la norma jurídica, distinguiéndola de otro tipo de normas, como las sociales, las morales, las religiosas, y vamos a tratar de revisar diferentes conceptos básicos en materia jurídica, como la definición de qué es ley, qué es derecho, cuáles son las fuentes del derecho, cómo se organiza, cómo se crea el derecho, para que ustedes tengan como que las bases generales de lo que debe de ser una norma jurídica. Y ya de ahí, pues ya partir a las diferentes normas que se les pueden aplicar a ustedes. ¿Cuál es la importancia del estudio del derecho en cualquier área o en cualquier rama? Pues aquí les pongo un parangón y para que ustedes vean por qué es importante conocer la norma jurídica. No es posible jugar fútbol sin conocer las reglas de este deporte, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú vayas a hacer, necesitas conocer sus reglas, ¿no? Sí o sí. Porque si no, lo más seguro es que pues en una de esas, sin querer o por desconocimiento, las podamos hasta violar, ¿no? Entonces, mejor las conozco, sé cuál es, hasta dónde llega su aplicabilidad, qué es lo que yo tengo que hacer, mis obligaciones, también mis derechos. Y bueno, pues eso me va a dar a mí como que más tranquilidad porque ya conozco de qué es de lo que me están hablando, ¿sí? Entonces, de la misma forma en la que puede ser un partido de fútbol o de ajedrez o de lo que tú quieras, no es posible comprender la complejidad de nuestra sociedad si no tenemos una idea básica de lo que es derecho, ¿no? Los estados modernos, entre ellos, bueno, pues México, desde que se independizó, tratamos de ser un estado moderno y tratamos de ser un estado de derecho.
¿Qué quiere decir Estado de Derecho? Que la norma jurídica esté sobre la voluntad de cualquier individuo. No porque a alguien se le haga bonito o práctico o mejor para todos, lo va a llegar y lo va a imponer. Cuando empezamos a tener ese tipo de actitudes o de acciones por parte principalmente de los gobernantes, pues podemos perder lo que es el estado de Derecho y caeríamos en lo que se conoce como un totalitarismo o un absolutismo. Entonces, eso pues no es nada bueno porque ese tipo de regímenes antidemocráticos, pues ya se vivieron hace muchos años, ¿no? Se vivieron ahí por el medievo, en los grandes reinos, imperios, etcétera. Pero pues ya ahorita la sociedad tenemos la obligación de conocer sí nuestras obligaciones, pero también nuestros derechos como sociedad para no permitir que nadie pues venga a violar, ¿no? También es muy común en México que luego la policía se siente como poseedora del derecho. Es que yo soy el representante de la ley. Es que yo soy la ley, no, espérame. Tú eres el representante de una parte de la ley. Tú no eres la ley en sí, ¿no? Tenemos también manifestaciones tan adversas como que algún mandatario por ahí ha dicho que no me vengan con que la ley es la ley. Pues sí, la ley es la ley, porque el derecho es el derecho y tenemos que cumplirlo. ¿Y quiénes son los primeros que lo tenemos que cumplir? Pues sobre todo los que trabajamos en la administración pública, porque para eso nos estamos prestando. Somos servidores públicos, somos servidores de la nación, no para servirnos del pueblo, sino para servir al pueblo. ¿Y cómo lo vamos a servir? Pues a través del derecho, ¿no? Entonces, por eso es importante que cualquier persona en cualquier ámbito conozca y sepa cuál es la importancia del estudio del derecho, que esto pues básicamente es ver la defensa del mismo derecho y todas las partes que se implican para buscar que en la medida de las posibilidades se pueda impartir justicia, para lo cual es necesario la correcta interpretación del derecho y que nuestras autoridades sepan aplicar y entender lo que es y ha sido expresado por el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Te lo bajo un poquito. Desde hace mucho tiempo, por ahí de la época de la Ilustración, tuvimos grandes pensadores como Montesquieu, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, todos ellos que son de la Ilustración, se dieron cuenta de que no necesitábamos un rey para que nos gobernara, sino que todos podíamos, de común acuerdo, gobernarnos entre nosotros mismos. Y entonces empezaron a surgir estas ideas de lo que es el Estado moderno o el Estado de Derecho. Y estos autores, principalmente Montesquieu y John Locke, dijeron que no debíamos de acaparar todo el poder en una sola persona, porque ellos venían de estados absolutistas. En la Edad Media, por ejemplo, pues lo único que había era reyes, ¿no? Reyes, emperadores. Aquí en México también, pues tuvimos el reino español que nos conquistó, pero el reino, el imperio maya, azteca, etcétera. Entonces, sabíamos nada más convivir con estas formas. Después de mucha evolución del individuo, del hombre en sí, bueno, pues llegamos a la conclusión de que no era necesario tener un rey absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque los reyes lo que hacían era hacer las leyes, aplicarlas, juzgar, o sea, todo hacían, ¿no? Entonces estos pensadores dijeron, no, espérenme tantito. Para que nosotros podamos tener un estado de derecho, o sea, que la ley sea la que mande o la que rija, tenemos que dividir el poder. Porque si nosotros aglutinamos el poder en una sola persona, pues convertimos a esa persona en un semidios, ¿no? Y se siente pues un rey absoluto. Entonces, quítale el poder, déjale una parte y la vamos a dividir. Y entonces dividimos el poder y se crean tres grandes poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo va a estar integrado por los representantes de la ciudadanía. Los diputados, ya en la actualidad, diputados y senadores, son los representantes de nosotros. Por eso ahora que vienen elecciones es bien importante que sepamos quién va a ser nuestro representante, porque tu representante va a ser tu voz en el Congreso. O sea, él va a decir lo que tú quieres que se vaya y que se defienda y que se diga en el Congreso. Entonces tenemos que estar bien conscientes de a quién le damos ese poder, ¿no? Porque vas a llevar mi voz,
mi pensamiento, mis necesidades las vas a llevar al Congreso. Entonces, todos estos representantes se van a juntar y van a decidir entre ellos, pues, qué es lo mejor para la nación. En el caso del legislativo federal, y hay legislativos locales, ¿no? Para cada uno de los estados. Entonces, tu representante, si tienes que conocerlo, tienes que acercarte, tienes que saber quién es, ¿no? Y ver cuál es su pensamiento, si está de acuerdo, si tú estás de acuerdo con su pensamiento, etcétera. ¿Por qué? Porque él es tu voz en el Congreso. Y todas estas personas van a hacer las leyes. ¿Sí? Su obligación es hacer leyes, poder legislativo. Luego viene el poder ejecutivo, que en el poder ejecutivo, de acuerdo a nuestra constitución, tenemos a la cabeza a un presidente. Nosotros nada más tenemos presidente, otros estados tienen presidente y vicepresidente, como Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros no, nada más tenemos presidente. ¿Qué va a hacer el poder ejecutivo? Va, lo que su nombre indica, ejecutar, o sea, llevar a cabo las leyes que ya ordenó el legislativo. Ajá. Por eso tú ves que ahora que vaya a haber cambio de poderes, quien llegue se va a presentar ante el Congreso de la Unión, que son nuestros representantes, y va a juramentar la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Si tú oyes lo que dicen, yo prometo respetar la Constitución y todas las leyes y tratados internacionales que de ella emanen. En ese momento, lo que hace el presidente es ponerse por debajo de la Constitución, reconocer que la Constitución es nuestro principal documento que nos da origen como nación y que todos tenemos que respetarla y defenderla. Esa es la idea. Entonces, no puede haber nadie por encima de la ley. Sí, por debajo de la ley podemos proponer, modificar, sí, pero tenemos ese documento básico que es la Constitución, que es la que nos da origen y nos rige a toda la nación. Por eso es tan importante respetar la Constitución. Si viene alguien y te dice, no, pues es que tenemos que hacer una nueva Constitución porque ya es necesario, bueno, ¿en qué te estás basando? ¿Realmente es la necesidad de todo el pueblo? ¿Puedes tú hacer variaciones? Nuestra Constitución ha tenido muchas modificaciones durante muchísimo tiempo. Entonces, hay algunos juristas que dicen que esto es necesario porque se tiene que ir adaptando a los cambios de la sociedad. Hay otros que dicen que no debería de moverse la Constitución, ¿no? Pero bueno, ahí están estas dos tendencias. En México, pues sí se ha movido bastante la Constitución. Pero ahí está. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la norma, la ley, está sobre todos, hasta sobre el presidente, y todos tenemos que respetarla y tenemos que ver por ella para que pues, todos nos llevemos bien. Para eso se hacen las leyes, para que la sociedad nos podamos ordenar y podamos tener una vida lo más en paz posible. Entonces, el Ejecutivo, que es el presidente, con todas las secretarías de Estado, ¿qué tiene que hacer? Ejecutar las leyes, o sea, llevarlas a cabo, ¿sí? Y el Poder Judicial, que es un poder aparte, este poder va a estar integrado principalmente por magistrados y jueces. Todos ellos deben de ser, se pretende que todos ellos sean doctos en derecho, o sea, que tengan mucho conocimiento de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que la van a poder interpretar. O sea, si hay alguna discrepancia entre las personas o entre los poderes, pues los que van a venir a decir lo que la ley quiere decir es esto, ¿no? Es el poder judicial. Ahora, cada uno de estos poderes, de acuerdo a la doctrina, son independientes. Por eso es bien importante que nosotros como ciudadanos lo conozcamos. Son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos nosotros aglutinar todo el poder en una persona, porque entonces crearíamos un Estado absolutista, totalitario, que se conocen ahora, ¿no? Que los hay, pues sí los hay, desgraciadamente los hay, y pues al pueblo no le va muy bien. ¿Por qué? Pues porque aglutinas todo el poder en un solo individuo. Y ese individuo pues se puede volver Dios, ¿no? Entonces, esto no es bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Entre ellos se tienen que respetar porque tienen el mismo nivel, los tres. No hay nadie encima de otro. No, Verónica, es que aquí el presidente puede hacer de todo, no. El presidente tiene el mismo nivel que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y que el presidente del Congreso de la Unión.
los tres doctrinalmente tienen el mismo nivel, jurídicamente tienen el mismo nivel. O sea, no puede haber uno encima de otro. ¿Por qué? Porque la idea es tener este triángulo equilátero perfecto en el cual pues todos se vayan regulando. Porque si yo le cargo el peso a un lado, pues ya lo desnivelé, ¿no? Entonces la idea es que estén como que lo más parejito. Por eso nosotros como ciudadanos tenemos que luchar por esto, que realmente pues esté este equilibrio de poderes, que exista un equilibrio de poderes. En el momento en el que el legislativo hace lo que el ejecutivo quiere y el judicial hace lo que el ejecutivo quiere, ya valimos. Ya es un estado totalitario. Un solo individuo domina todo lo demás. Y eso, pues, eran los reinos de la Edad Media, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el derecho, para saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, de qué se trata. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por derecho en sí? El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades. O sea, el derecho siempre te va a dar, valga la redundancia, derechos, o sea, privilegios, y te va a dar obligaciones, ¿sí? Este derecho establece las bases para que todos podamos convivir en una forma sana, ¿no? Y su fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Esta es una definición del maestro Pérez Nieto. Son definiciones, tú vas a ver otras en tu unidad, pero pues hay varias, ¿no? Quédate con la que más te agrade. Pero ¿de qué se trata? El derecho per se es una norma regulatoria de la vida social, nada más. Tú me puedes preguntar, oye Verónica, ¿hay derecho injusto? Sí. El máximo a alcanzar por el derecho es la justicia. O sea, nosotros tratamos que el derecho alcance la justicia, que la justicia es un valor universal, ¿no? Entonces, queremos ser justos, pero va a haber veces que las normas jurídicas no sean justas, pero es norma jurídica. La tengo que respetar, sí, pero también hay medios para hacer valer la injusticia de esa norma. Por ejemplo, en México tenemos la ley de amparo, que ahorita andan viendo si la pueden modificar. Esperemos que no. El amparo es el único recurso que tenemos los ciudadanos para esto, para decir, oye, la norma que me estás imponiendo no considero que sea justa para mí. Y entonces voy y me amparo y digo, oye, esta norma no me la tienes que aplicar a mí porque no es justa para mí. Y entonces ya viene todo un proceso de revisión por parte de los jueces, si sí, si no, etcétera. Y ya dirá el juez si es justo o no es justo. Ahí es donde aplicamos la justicia, con el amparo. El amparo procede solamente para los ciudadanos en contra de los actos de gobierno, nada más. El amparo no procede del gobierno en contra del gobierno o del gobierno en contra de los ciudadanos. Eso no existe. Que todas estas personitas vayan y se pongan a estudiar derecho, porque eso no existe. El amparo es una herramienta que tenemos los ciudadanos para decirle al gobierno, tu actuación no está siendo conforme a derecho, me tienes que respetar, no está siendo justo, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el amparo. Entonces, también hay que tener muy en cuenta esto, que tenemos que defender nosotros nuestros principios básicos, ¿vale? Eso es parte del concepto de derecho. Entonces, para que ustedes tengan una visión muchísimo más amplia de lo que es el derecho, ¿sí? El derecho también se maneja como un fenómeno social. Esto quiere decir que todo ordenamiento jurídico nace para regular la conducta de los individuos. Ya puede ser en un grupo chico, en un grupo más grande o en un grupo muy grande o en una nación, ¿no? Para eso nace el derecho. Y tiene cavidad mientras que se encuentre dentro de una sociedad. O sea, no puede haber derecho sin sociedad y lo más conveniente es que no exista sociedad pues sin derecho, ¿no? Eso sería lo más conveniente. Pero bueno, pues hay veces que sí, existe sociedad sin derecho. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera unidad? Todos estos conceptos que te estoy tratando de explicar y vamos a ver las diferentes normas que regulan la vida de las personas en sociedad. ¿Cuáles son? Hay que distinguir derecho de norma, ¿sí?
El derecho sirve para regular la vida de todos los humanos en sociedad, pero existen diferentes normas. La norma es una regla de conducta. No necesariamente en sociedad, es una regla de conducta. La norma es así, la norma vendría siendo como el genérico y el derecho vendría siendo como lo específico, ¿sí? La norma, cuando tú te preguntas, ¿qué es una norma? Una norma es una regla de conducta. Punto, se acabó. Puedes tener reglas de conducta morales, reglas de conducta sociales, reglas de conducta religiosas, por ejemplo, y no necesariamente son derechos, son normas, son reglas de conducta, ¿sí? Estas reglas de conducta prescriben el deber realizar de actos conforme al bien y a la moral, o sea, es como el general. Y tratamos de omitir aquellos que sean contrarios al bien y a la moral. En el sentido estricto, imponen deberes y otorgan derechos. Entonces, la norma es el general. Y dentro de la norma vamos a tener normas jurídicas que son el derecho. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, ahora, ¿cuántas normas vamos a tener? Vamos a tener muchas normas diferentes. Principalmente, pues estas. Tenemos a las normas morales, a las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas. Las normas morales y las religiosas se llaman normas internas o inter se. ¿Qué quiere decir esto? Que te van a regir la conducta del individuo, pero hacia adentro, ¿no? Las normas morales y las religiosas son normas interiores, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes una norma moral en tu casa o en tu sociedad, ¿no? Que desde chiquita te han dicho, no mentirás, igual con la religiosa, ¿no? No mentirás, porque mentir es malo, es un pecado, y puede ser o moral o religiosa, ¿no? Son internas. Y entonces tú le mientes a tu mamá, ¿no? Y entonces dice, te empiezas a sentir muy mal. Bueno, si es norma moral nada más, no tienes una religión, si nada más es de tu moralidad, pues quizás vas y platicas con una amiga, o ya si es una situación muy grave, pues platicarás con un psicólogo, etcétera, y sacarás todo aquello que traes adentro, ¿no? Que dices, híjole, es que yo sí fallé porque le mentí a mi mamá y le dije que iba a llegar temprano y me fui con el novio y no, ahí, ¿no? Te sientes tú mal, ¿no? Pero eres tú, ¿sí? Las normas religiosas son normas también que nos regulan al interior, pero aquí por lo regular son establecidas por una organización religiosa, ¿no? Pero la religión te regula a ti en lo interior, ¿no? Entonces, cuando tú violas una norma religiosa, supongamos también, no mentirás, dices, sí, me siento bien mal, ¿no? Y entonces, pues vas con tu padrecito, con tu párroco, con tu pastor, con lo que tú tengas, y le dices, oiga, pastor, pues, ¿qué cree? Que le mentí a mi mamá, le dije que iba a hacer una tarea y realmente me fui con el novio, ¿no? Y entonces, pues el pastor te va a decir, pues rézate 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, échate tus actos de contrición y hasta ahí quedó. O sea, te regulan hacia el interior, ¿sí? Y luego tenemos las normas sociales y las normas jurídicas, que estas regulan nuestro actuar, pero hacia el exterior, ¿sí? Morales y religiosas hacia adentro, sociales y jurídicas hacia afuera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una norma social y una norma jurídica? Las sociales van a regular nuestros actos hacia el exterior, pero no hay un documento, una ley, un decreto que nos diga que tenemos que hacer eso. Pero por convivencia social, por costumbre social, nosotros seguimos ciertos cánones. Por ejemplo, en la comunidad quizás se ve bien que pues todos comamos con cubiertos, ¿no? Y entonces a ti te invita tu novio a comer a casa de su mamá. Y tú llegas y pues ves que todos comen con cubiertos, pues lo más normal sería comer con cubiertos. Pero pues dices, no, pues a mí se me antojan más los taquitos, te empiezas ahí a echar tacos de todo, hasta de espagueti te haces tus tacos y pues todo el mundo se te va a quedar viendo. Quizás te van a ver mal, quizás algunos van a cuchichar, ¿no? Pero de ahí no pasa. ¿Violaste una norma social? Sí.
¿Por qué? Porque tu conducta es hacia afuera. Pero, pues, no pasa de que tus cuñadas igual y digan, ah, ya está, todo come con tortilla, ¿no? No pasa de ahí. O sea, no hay una sanción al respecto por tu actuar. Uh-huh. Te pueden ver mal, sí. Hay veces que la sociedad es muy fuerte, ¿no? Todavía en nuestro país tenemos sociedades muy restringidas, ¿no? Sobre todo con las mujercitas, de que no uses esa falda o no te pintes así, ¿no? O sea, sí tenemos todavía normas sociales fuertes y se impone, la norma social se impone y no está escrita en ningún lado, ¿eh? Sino es de boca en boca. Así se va transmitiendo, ¿no? Y entonces, pues tú sabes, por ejemplo, hace muchos años, pues las mujeres entraban veladas a la iglesia, ¿no? Ahora ya no, pero no vas en shorts, por ejemplo, ¿no? O sea, te pones pues un pantaloncito, una faldita, o sea, hay normas sociales que sí o sí cumplimos, ¿sí? Ahora, las normas religiosas, las sociales, pueden en ocasiones convertirse en norma jurídica. ¿Cuándo se convierten estas normas sociales o religiosas en jurídica? Cuando la sociedad nos damos cuenta que es necesario imponerlas sí o sí a todos por igual. Por ejemplo, no matarás. El no matarás es una norma, primero moral, ¿no? Pues, híjole, pues yo sí igual quiero hacerlo, pero no, me voy a sentir mal, ¿no? Es una norma religiosa, viene en los 10 mandamientos, no matarás, ¿no? Ok, pues hasta ahí se queda. Pero si tú lees el Antiguo Testamento, pues eran una de matanzas unos con otros tremenda, ¿no? Y dices, oye, pues a ver cómo aquí dicen que no matarás y hasta acá me lo justifican. Hasta ahí quedó, no matarás, pero pues ya ibas tú con tu Dios y le decías, oye, pues perdóname y esto y lo otro, pues ya, ¿no? Social. Puede ser que en algunas sociedades pues se estableciera de que pues, no vas a matar, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? En las sociedades musulmanas todavía existe. Y si te matan a ti alguien, pues tú puedes ir y matar a otro de la familia del otro, ¿no? Y así, ojo por ojo y diente por diente. Ahorita, desgraciadamente, pues, los cárteles en México hacen esto. Ah, me mataste uno, pues voy y agarro tres y los mato, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál es el problema de los cárteles en México? Que tenemos normas jurídicas que tendrían que acatarlas sí o sí. Porque ya en México existe el delito de homicidio, que es privar de la vida a otro. Y si tú cometes este delito, eh, se te puede dar a ti una sanción. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre todas estas y las jurídicas? Que la jurídica se te va a aplicar una sanción si la llegas a incumplir. La sanción no te la vas a poner tú solito, te la va a venir a poner alguien de fuera. Eso se llama bilateralidad. Profesora, y Coercibilidad. ¿Mande? aquí las normas, por ejemplo, de enfermería entran en jurídicas o en sociales. Hay normas que las vamos a ver en la unidad 2 y 3 que son jurídicas. Todas lo que viene en la ley, en los reglamentos y en las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, la norma oficial del expediente clínico de enfermería, son normas jurídicas. Las tengo que cumplir sí o sí. ¿Sí? Hay normas sociales, por ejemplo, no sé si estás en una institución pública o privada, pero la institución te dice su reglamento interno, tienes que venir con el uniforme verde tal día, con el blanco tal día. Son normas de mi institución, tengo que cumplirlas, sí. Quizás no han elevado a norma jurídica. A lo mucho, pues te van a decir, si no vienes del color, pues te regresas, ¿no? Pero si fuera una norma jurídica, si ya está establecida, por ejemplo, en un reglamento interior, entonces sí te pueden sancionar. Te pueden sancionar y ahora no vino con el color verde, pues se regresa y le descuento el día. Ahí está la diferencia. ¿Ya viste? ¿Sí? Entonces, Estoy en esto es importante. ¿Mande? estoy en el gobierno, pero sí, como dice usted, algunas son jurídicas, entonces que traen cierta responsabilidad y otras pueden ser sociales, ¿no? Las normas jurídicas siempre van a estar en un documento legal.
En el gobierno, ¿cuáles son tus documentos legales? Si estás en el IMSS, es el contrato colectivo de trabajo y los reglamentos interiores. Si estás en el ISSSTE, son las condiciones generales de trabajo en materia laboral. Y para todos, instituciones públicas y privadas, es la Ley General de Salud, los reglamentos de la Ley General de Salud y todas las normas oficiales mexicanas. Esas sí o sí las tenemos que cumplir. ¿Sí? Ya todas esas son jurídicas, ya no se quedaron acá, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las características de la norma jurídica? Son externas, o sea, regulan nuestro actuar hacia afuera, son bilaterales, o sea, es de mí hacia otro, ¿no? Coercibles, que va a haber una sanción, y heterónomas, que se aplican igual para todos los individuos. Aquí no hay de que voy a hacer una norma jurídica solamente para Nayeli, no. Se aplica la norma, o sea, se hace la norma para todos, y los que caigan en la norma, pues van a ser los sancionados. No puede haber normas específicas. ¿Cuál es la exterioridad? Que el derecho califica la conducta exterior de las personas. O sea, si tú lo piensas y no lo haces, pues no tienes problema, ¿no? Por ejemplo, te cae bien gorda tu jefa de enfermería. Y dices, ay, esta señora otra vez aquí viene, ¿no? Y quisiera yo meterle el pie, pero te quedas en el pensamiento, no pasa nada. Pues sería moral o religiosa, pues ya vas y te confiesas o lo platiques con un amigo y ya, no pasa nada. Pero en el momento en el que tú lo externas, en el momento en el que lo llevas a cabo, supongamos que va pasando tu jefe y le metes el pie, ya hubo exterioridad de la acción. Ahí ya puede ser sancionado por una norma jurídica, porque ya lo exteriorizaste, ¿sí? Si se queda adentro, pues no. Bilateral consiste en que frente a la persona que hace el hecho, va a haber otra que la va a obligar a cumplir con su obligación. En este caso, pues serán quizás las autoridades laborales o puede ser hasta un juez, si es en materia civil, en materia penal. Alguien externo a ti te va a obligar a que la cumplas, ¿sí? Coercibilidad quiere decir que siempre va a haber una sanción o una amonestación por la falta que tú cubriste. Puede ser desde una amonestación verbal hasta una pena física, que puede ser la cárcel. Depende del tipo de norma que violes, el tipo de sanción que puedes tener. Y heterónoma es que la heteronomía es para todo mundo. O sea, lo que te decía, no puedo yo hacer una norma solamente para Nayeli. O no puedo hacer yo una norma solamente para las enfermeras del IMSS en general. Por ejemplo, una norma oficial mexicana, no. Tiene que ser la norma oficial mexicana para la enfermería. Si tú eres enfermero y te titulas y todo y trabajas, pues se te aplica, ¿sí? Pero no es nada más para las enfermeras de la clínica 48 del IMSS en la Ciudad de México, no, es para enfermeras, ¿sí? La Ley General de Salud es para el sector salud, no es nada más para unos y para otros, no. Eso quiere decir heterónomo, que es para todos por igual. Y también vamos a revisar cuáles son los fines del derecho. Los fines del derecho es que tengamos seguridad jurídica, que exista en la medida de las posibilidades la justicia, ese es nuestro fin a alcanzar, y que veamos por el bien común. Esto quiere decir que tratemos de ver por el bienestar de todos los demás. También ustedes van a revisar cuáles son la forma o qué es una ley en sí y cómo se crean las leyes, las características de la ley y esto que ya lo vimos, cómo estamos divididos organizativamente en México, ¿vale? Básicamente eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las actividades? Por favor, sigan los formatos de la plataforma, no me lo cambien. Ocupan los formatos de la plataforma. ¿Pueden ustedes subir las actividades con anticipación? Sí, la fecha que sea. ¿Pueden subirlas posteriormente? Sí, pero no va a ser su calificación sobre 100. ¿Por qué? Por respeto a los compañeros que sí las suban en tiempo y forma. ¿Por qué? Pues porque todos trabajamos, todos tenemos otras actividades, familia, etcétera, y habrá unos que pues, nos demos tiempo en la madrugada y pues no se vale que si todos nos estamos comprometiendo, pues aquellos que cumplan serán respetados, ¿ok? Pero si las tienes desde antes, tú las puedes ir subiendo y yo las voy a ir
evaluando. ¿Cuáles son los requisitos de evaluación? Usan, por favor, los formatos establecidos. No acepto respuestas monosilábicas ni de un solo renglón. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que leer bien la unidad, tienen que interpretar lo que se les está pidiendo y hacer sus contestaciones. No se vale que se les pregunte, por ejemplo, ¿consideras que la norma jurídica en México está bien establecida? Sí. No, sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? ¿No? O sea, que me diga sí o no, de entrada, touch, ¿sí? No acepto plagios, nada de que me anden reciclando, bueno, en esta materia casi no se da, pero que me anden reciclando material de otras materias o de algún compañerito, por favor no lo hagan. Si van a utilizar alguna información de internet, siempre pongan la referencia bibliográfica, porque si no es plagio. Sí, eso ya lo vieron con sus tutores y estamos muy al pendiente de los plagios. Por favor, incluyan una portada. Redacción y ortografía, sí me fijo, ya estamos a un nivel de licenciatura y tenemos que revisar nosotros bien nuestra ortografía. Y esto, bueno, pues son los criterios de evaluación que ustedes ya los tienen también en plataforma. Aprueban con 60, o sea, con 6, y la calificación reprobatoria es 5 o NP, ¿vale? Y bueno, pues esta sería la presentación de esta primera unidad. Cualquier duda que tengas, con toda la confianza del mundo, mándame un chat por la plataforma y yo te voy a contestar. Quizás no te contesto en el momento, porque pues es el de la plataforma, pero de que te contesto, te contesto. O sea, por favor, de verdad, no se queden con dudas, porque esta materia es diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Entonces, sí tengo mucho interés de que realmente pues les llegue lo básico, ¿no? Lo básico que ustedes deben de saber, ¿ok? ¿Alguna duda, comentario? No, profesora, pues ya si tengo dudas, se las hago saber en la plataforma. Si tengo alguna duda y demás, ya estoy leyendo ahí la rúbrica y a ver, sí, pero no, muy bien. Muchas Ok. gracias. No, pues muchas gracias a ti, Naye, por presentarte y pues cualquier cosa nos estamos conectando por plataforma. Cuídate mucho, pórtate bonito y que tengas una excelente noche. Bye bye. Igualmente, bueno, bye. Gracias.